Bueno, comenzamos la mañana con, bueno, ya hicimos la editorial y todo, y como les había prometido, estamos con Andrea Pérez Simondini del Museo del OVNI, ¿no? De Entre Ríos. Recién me lo dijo, pero el alemán se me hace mal. De Victoria Entre Ríos, ahí está. Y bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? La verdad que muy bien, con muchas cosas y actividad en la investigación, en la difusión, así que contenta por cómo va escalando el tema, ¿no? Cada vez más profundamente. Un desarrollo, bueno, está teniendo últimamente con, bueno, muchísima gente involucrada, también con muchos casos, ya que asombra la cantidad. No sé si es una sensación que tengo yo o las estadísticas lo reflejan, pero uno va viendo por todos lados, hay que separar la paja del trigo, ¿no? Sí. Pero hay muchísima información, ¿no? Así es, bueno, en los últimos días hemos logrado terminar la revisión del último documento que hemos desclasificado con Sephora, que fue un evento muy reconocido el año pasado, en agosto del 2023, sobre una denuncia que hizo un buque en especial de una flota de más de 9, 10 barcos pesqueros con uno de YPF, donde afirmaba, me refiero a los oficiales del buque San Matías, que habían visto salir debajo del agua una cantidad de 8 luces que sobrevolaron la flota, y eso generó una comunicación con la Prefectura Naval Argentina que circuló rápidamente en los medios, y con Sephora logramos que vía la Ley de Acceso a la Información Pública desclasificaran las testimoniales de esos oficiales, donde es muy interesante porque nos permite acceder crudamente al dato duro, que es lo que nosotros llamamos, para poder establecer criterios, parámetros, evaluar un poquito más profundamente, más allá de las versiones off the record que circularon del caso. Así que estamos muy contentos porque además la Prefectura Naval Argentina era una de las jurisdicciones dentro del Ministerio de Seguridad muy reacia a dar documentación cuando se la solicitamos, y hemos vencido esa valla, ese muro, que realmente nos pone muy contentos porque nos da expectativas a futuro de lograr más documentación. Bueno, el que marca la política en las revelaciones es Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos está abriendo archivos, parece ser que, bueno, se flexibilizan los demás países y en buena hora, ¿no? Uno a veces se pregunta qué está pasando que Estados Unidos está poniendo, revelando, ¿no? Cosas que ya se saben hace mucho tiempo y la está alargando ahora, ¿no? La pregunta. Ustedes no sé si se harán la Sí, misma pregunta. es correctísimo, y creo que parte de las aperturas que se van dando en distintas partes del mundo, y eso no escapa a Argentina, tiene que ver con esa agenda que va marcando no solo Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Inglaterra, Canadá, Francia, que van un poco marcando la agenda internacional respecto a la divulgación de estos eventos. Y también, bueno, ahora prontamente con la acción política que hay en Estados Unidos, donde están disputando la próxima presidencia, se convirtió también en una cuestión de agenda el estudio de los ovnis, que ellos llaman UAP o FANIS, y esto también escala a nivel mundial, y prontamente incluso en Estados Unidos va a haber una nueva audiencia pública donde se va a poner en consideración el otorgamiento de financiamiento para el estudio de los UAP en el presupuesto, algo que había sido vedado unos meses atrás, que todos estábamos con mucha expectativa de que avance, y ahora parece que con este rebrote, con declaraciones de ambos candidatos a presidentes en Estados Unidos, han puesto al tapete el tema de los UAP, así que eso también impacta en nuestros países. Entiendo que lo de la prefectura tiene, esa apertura de los documentos tiene que ver con toda esa agenda internacional, ¿no? En general, acá dentro de la Argentina, estas son excepciones, ¿no? Que te bajan información o que abren los casos, ¿no?
Exactamente, bueno, y además también es bueno porque nos empezamos a adentrar, como te decía, en los datos. Lo que los organismos nos dan son testimoniales, no hacen evaluación, ni juicio, ni diagnóstico de lo que los testigos denuncian. Y ahí también es muy válido porque en el caso, por ejemplo, del Golfo, de ahí de la costa del Atlántico, un poco empieza también a darle elementos de juicio con datos duros, que lo que había sido a priori una declaración espectacular, donde dicen haber visto salir luces del agua, en realidad cuando vos te ahondás en el documento, en la información, pudiera tener como explicación muy contundente el hecho de que han visto los Starlink, cosa que es lo que están denunciando muchas personas ahora en todas partes de Argentina, del mundo, de Sudamérica en general. Entonces, es muy interesante acceder a la documentación porque ya te saliste, corres de las partes versionadas y empezás a trabajar con testimoniales, que es la declaración directa de los testigos, ¿no? Ahora está medio complicado, ¿no? Con la cantidad de satélites que hay y de otro tipo de aparatos que hay circundando la Tierra, poder darse cuenta qué puede ser una cosa a la otra. Algunas cosas tienen notorias diferencias, pero algunas son muy confundibles, ¿no? Es muy buena la reflexión que estás haciendo, Rubén, porque mira, la semana pasada nosotros tenemos mucha relación de intercambio con las distintas agencias espaciales y sobre todo con los equipos, para que la gente entienda, cada misión que se lanza al espacio tiene un equipo específico de técnicos y científicos que monitorean la misión. Entonces, tenemos básicamente una relación con muchos equipos de esos movimientos satelitales, de esas misiones espaciales. En ese marco, con los Starlink, que es muy complejo porque son satélites que se lanzan en ramillete, microsatélites de la empresa SpaceX, donde nos proveen tecnología de 5G, y lo que están buscando hacer es generar un mapeo global, una cobertura en todo el planeta. Ya hay más de 3.000 y pico de satélites, por lo cual hoy tenemos trenes de estos satélites, constelaciones que se llaman, que coinciden entre 2 y 3 trenes en los mismos puntos de pase, digamos. Eso confunde mucho. Por ese motivo, y por la confusión que genera hasta los pilotos aerocomerciales, militares, se ha hecho una comunicación especial a la empresa SpaceX para que le pongan filtros en los paneles, que básicamente es lo que vemos como luz, y eso ha generado que empiecen a denunciarte por esos filtros, esos mismos eventos, con luces anaranjadas y azules, por lo cual es bastante complejo, porque los pilotos, que son los que hoy dan como una mirada más profunda, porque cuando denuncian un evento creyendo que está dentro del espacio aéreo local, ahí sí pone en riesgo las operaciones de tránsito aéreo, por más que no estén en el espacio aéreo local. El solo hecho de la denuncia ya genera esta mirada. Entonces, es una responsabilidad de regular ahora todo este movimiento satelital innovador, porque nosotros hablamos de los Starlink, que son los que tienen más marketing, pero los rusos tienen lo mismo con los satélites Cosmos. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que están hoy en el cielo que generan todo este tipo de inconvenientes en las descripciones y en las identificaciones. Ni hablar en las cuestiones de seguridad ya vinculadas a la soberanía o a otro tipo de denuncia, ¿no? Entonces, y esto también nos llevó a los investigadores del tema OVNI a tener una mayor responsabilidad en el trato de la información y en la difusión. Entonces, el documento es la formalidad de la denuncia del testigo, con los datos más precisos que nosotros como investigadores a veces no llegamos, porque no llegamos ni siquiera a entrevistar al testigo. Lo que pasa es que hay una constelación de investigadores, entre comillas, que, bueno, publican en las redes sociales un montón de eventos. Yo siempre estimo que con buena intención, pero a veces no alcanza, ¿no? La buena intención. Entonces, hablando la vez pasada con Carlos Ferguson y con algún otro investigador, yo digo, sería necesario hacer un estándar, ¿no? De investigación como para que el que no sabe pueda acogerse a eso. No sé si existe, ¿no?
perdona mi ignorancia. Pero decir, una guía como para poder traducir lo que pasa, porque hay tanta confusión. Yo te digo, yo vi en una foto de la laguna del Chascomús de algo que para mí era un avión, un prototipo de un bombardero norteamericano de estos, que hay estos prototipos nuevos que son triangulares, que tienen tres luces, que son muy parecidos a un montón de ovnis que se vienen filmando hace rato, ¿viste? Después hay un montón de cosas que pueden ser terrestres que Claro. andan por ahí que no las conocemos. Más allá de las falsificaciones que puede haber con inteligencia artificial y todo esto. Entonces, si bien hay muchos más casos, si bien tenemos los celulares, si bien tenemos un montón de formas de captar lo que está sucediendo, es muy embromado discernir qué es, ¿no? Bueno, por eso hoy se usa un protocolo que se llama escala de observables, que replica variables, son más de 15 variables, que replican variables que no se pueden explicar tan rápidamente con tecnología convencional. Las velocidades, cuando hablamos de velocidades hipersónicas, estamos hablando de eventos arriba de 30.000, 40.000 kilómetros por hora, o vuelo antigravedad, que es venir a esa velocidad, pararse a punto cero y cambiar abruptamente de dirección. Claro, eso Eso es todavía no se puede explicar con la ciencia, con la física. Pero hay una condición que es la que le estamos prestando mucha atención todos, que es el concepto de vuelo transmedio. Estos eventos pueden volar en nuestra atmósfera, salir y reingresar de ella por cualquier punto y meterse debajo del agua. Entonces, ese cambio de medio en el desplazamiento para nosotros se convierte en una variable extraordinaria que también hace la diferencia, ni hablar la aerodinámica, digamos, cuando un testigo en cercanía del fenómeno no puede identificar ni alas, ni sistemas de propulsión a base de combustión o hélices, y esos casos todos se reducen de todas las denuncias que recibimos a un 3 o 4% que son en los que nos concentramos. Después tenés casos como este de la Armada, de la flota pesquera, que le pone un condimento, porque cuando un testigo te dice, vimos salir 8 eventos luminosos del océano y sobrevolaron la flota, bueno, debes entrar en investigación por los dichos del testigo. Entonces, cuando vos entras en investigación y das con los datos duros y empezás a formalizar la descripción de lo que vieron, bueno, ahí te encontrás también con una depuración, digamos. No es lo mismo trabajar, por más que vos sepas que ese día vos haces la verificación y pasaron los Starlink en fecha, hora, dirección que marca el testigo del relato, pero el relato es el relato, es como cuando vos haces un peritaje de un crimen, más allá que tengas evidencia, las evidencias son circunstanciales hasta que vos podés hacer un diagnóstico con todos los elementos de juicio. Entonces, cuando un testigo hace una afirmación contundente y no podés arribar al testigo en forma contundente, se transfiere eso en la nada misma, porque el documento finalmente termina siendo una validación porque es una testimonial con todos los elementos que a vos te permiten establecer un juicio de un criterio, digamos, y una Ah, identificación o no. ahora, esto de los Starlink puede ser que salgan del horizonte, o sea, salen del agua, o parece que Claro, salen del agua y te pasan por arriba de la cabeza, si están en la el misma punto línea. El punto es que coinciden varios pasos, varios trenes y en distintos lugares de las órbitas. Entonces, la gente piensa que eventos triangulares que hacen movimientos de ascenso y descenso, cuando hace la descripción de que se mueve y baja, en realidad se apaga y se prende y prende otro abajo y la gente eso a veces lo describe como que se desplaza hacia abajo, en realidad se prende y se apaga y con la concavidad, cuando esto vos lo ves sobre los puntos cardinales del sudoeste hacia el sudeste con desplazamiento en esa dirección, ahí aparte hay una concavidad en la línea del horizonte con 20 grados de elevación, entre 15 y 20 grados de elevación, que prácticamente te hace el mismo efecto que cuando ves una estrella naciente o poniente, con distintos, como que se mueven y hacen colores. Entonces, son situaciones que ya están muy medidas y además trianguladas con muchos observadores del espacio, del cielo.
del campo de la astronomía, la astrofísica, pero también desde la investigación civil. Aparte de algunos satélites me parece que destellan, ¿no? Que Claro, cada tanto largan un haz de luz. Entonces te los confundís, ¿no? Yo he visto acá algunos que largan un destello que te llama la atención. Cada tanto, ¿viste? Van claro, largando exacto, tal cual, es eso. puede ser Bueno, para... eso cada vez es más objetivo. Lo que pasa es que, bueno, yo a veces entiendo, la gente se enoja mucho cuando le decimos, mirá, son los Starlink. Hay colegas que ya deciden ni siquiera informarlo, porque realmente la gente se pone mal y te porfía, digamos, que le estás mintiendo, que estás en una trama de conspiración y que lo que le estás diciendo en realidad es que querés ocultar. Bueno, todo eso también pasa con la gente y el testigo. Con los pilotos, a mí me ha pasado que le he dicho y le hemos dado un informe a un piloto y bueno, me mandó a pasear porque me dice, bueno, vos cómo te atrevés, yo soy piloto y tengo tantos años de experiencia, mirá si no voy a saber lo que es un satélite, otro satélite y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, todo el tiempo como investigador te enfrentás a este tipo de evoluciones y bueno, a veces se hace complicado. Entonces, muchos investigadores, yo lo entiendo, yo no lo hago, yo le digo, por más que me manden a bañar, le digo lo que es y bueno, después se enojan y después encima algunos te hacen circular en las redes cosas tremendas, pero bueno, es nuestra responsabilidad también, porque en realidad la fundamentación de identificar anomalías cuando tenés algo que pasa todos los filtros te da una satisfacción enorme porque sabés que ahí Ah, tenés real, ¿entendés? lo que pasa es que hay tanto que confunde, ¿no? Porque nunca hubo tantas cosas volando por ahí como hay Claro. ahora, ¿no? Y tanto rayos láser, etcétera, etcétera, que antes vos no contaminaba eso. Ahora una fiesta en una nube te hace una luz verde que anda dando vueltas por ahí y bueno, es fácil de confundir, ¿viste? Ni hablar la cantidad de casos de denuncia que recibimos por los boliches que lanzan esos faroles que dan de a tres, de a dos círculos en el cielo, que si hay nube, que si no hay nube, bueno, eso lo tenemos muy estudiado y ya ni bien nos mandan el caso, ya sabemos de qué se trata. Y nosotros igual en algunos hacemos revisión cuando tiene más de un denunciante por el mismo evento y llegamos a decirle fue la fiesta tal, que usó tal farol, tal, pero bueno, es un desperdicio de tiempo ya explicar ese tipo de eventos porque ya ni bien ves el video o la comunicación, ya te das cuenta de qué se trata. Entonces, nosotros como equipo, porque también es bueno, vale aclarar esto, Cefora como organismo nacional no investiga casos, Cefora es un proyecto que pugna por desclasificar documentación y hace un trabajo de institucionalizar el tema, abordando desde distintos organismos oficiales, científicos, académicos. Dicho eso, cuando Sephora logra un documento, ahí después cada uno como investigador toma ese documento y le da el cariz que quiere, digamos, propio del equipo de Sephora o para toda la comunidad. Hay gente que ha hecho muy buenos trabajos, como el equipo de la FAO, que en este caso en particular ya había adelantado un diagnóstico y está perfecto y coincidiendo con lo que ya habíamos hecho muchos de nosotros como diagnóstico, pero el hecho de lograr el documento te da respaldo, ya sea para explicar un evento convencional o para validar lo que describe un testigo sobre un hecho extraordinario. Entonces, el documento tiene ese valor testimonial, digamos, y del dato duro, donde vos podés establecer o acceder a información que quizá en la prensa o muchas veces en lo que salen en los medios de comunicación no accedes. Entonces, básicamente es eso. Ahora, en Victoria precisamente, ¿no? Hay muchos casos, por lo menos que trascienden, de filmaciones, de fotos, de esto o del otro. ¿Cómo ves, cuál es tu posición al respecto? Bueno, anoche acabamos de recibir de en realidad no de anoche, hoy a la mañana, a primera hora, con la luz del día, recibimos de una familia que estaba cruzando por el puente Rosario-Victoria, o sea, de Victoria a Rosario, justo sobre la laguna del Peñón, está en plena revisión el caso.
dos eventos lumínicos de tremendo volumen ya sobre el agua, suspendido en la famosa Laguna del Pescado. Entonces, para nosotros es mucho más interesante seguir estos eventos en cercanía, que ya de por sí nos elimina cualquier evento rastreo satelital. Entonces, estamos con muchas denuncias de este tipo. Los testigos afirman que así lo describen como dos tremendos edificios suspendidos arriba de la Laguna del Pescado con una luz blanca muy intensa y que parecían tomar vuelo y desaparecieron de la nada. Así que bueno, los videos que nos han mandado y los audios son muy gráficos de lo que estaban viendo, la emoción de la familia. Realmente esos son los casos que hoy nos conmueven. Así que estamos muy circunscriptos a los casos que denominamos en cercanía, Rubén, porque nos da posibilidad de acceder a mejor y información más profunda. Hay un montón de casos que suceden de día o a plena luz del día. Algunos se pueden confundir con satélites también. Pero bueno, últimamente se están viendo, por lo menos lo que uno ve en las redes sociales, algunos esféricos, ¿no?, que andan por ahí, incluso se ve alguno como en el suelo. ¿Tuviste oportunidad de ver, analizar algo de eso? Sí, sí, sí. De hecho, hace unos días me llegó un video muy interesante de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, cerca creo que de San Isidro, con un evento diurno, una esfera, un orbe que iba a gran velocidad, que lo pilló de sorpresa al testigo que estaba. ¿Sabés cuándo fue? En el 2020, en pleno festejo de que Argentina había ganado el Mundial. Y, aparece una esfera blanca a toda velocidad cruzando el cielo que generó el impacto de los testigos, ¿no? También, viste que lo gráfico, cuando vos escuchás los audios, la sorpresa de la gente es bien testimonial también. El evento me llegó antes de ayer y no lo podemos rastrear en el tiempo hacia atrás con herramientas de descarte inicial porque ya pasó mucho tiempo, 4 años, no, 2 años, perdón, 22 fue. Y así que quedó como un registro más que nada anecdótico, pero muy interesante el video porque el orbe se ve muy claro con un desplazamiento a alta velocidad. Hay algunos que también uno, te digo por lo que veo en las redes sociales, ¿no?, que aparecen como que se metieran en el espacio, en otra dimensión, o aceleraran de una forma que parece que desaparecen, o desaparecen, no sé. ¿Tienen investigado algo de eso? Sí, 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 eventos que parece que entraran como en un agujero de gusano, que así lo llamamos, y que no aparecen más, como que se abre una especie de puerta o portal en el espacio. Bueno, mi mamá tiene una experiencia muy vívida en el Cerro de la Matanza. Dice que había 3 luces formando un triángulo y que de a una se fueron chupando y desaparecieron hacia arriba a una velocidad inaudita y como que en un momento es como que ya como, viste que ves como una especie no sé si de puerta que no se ve, que entran como entran y desaparecen. Y eso es algo que sí, recibimos muchas denuncias. Lo que pasa que ahí también después tenés el tema de la significancia que le da el relato mucha gente, porque empiezan a hablar de los portales y le agregan mucho condimento alrededor del relato, y a veces los testigos vieron cosas extraordinarias, pero le ponen mucho condimento a la salsa y es muy difícil llegar al avistamiento objetivamente real de lo que vieron, ¿no? Claro, por eso es tan importante los estándares, ¿no?, de investigación, porque la fantasía misma que le puede tener uno, la percepción, no digamos la fantasía, Claro, ¿no? No todos percibimos lo mismo. exacto. Hay tantas cosas, ¿no?, más las confusiones que puede haber con todas estas cosas. Entonces hay que ser muy minucioso para poder decir, bueno, esto realmente es un caso, o encuadrarlo dentro de un caso real. Después, te quería preguntar esto porque uno ves en televisión tantas cosas, ¿no? Y ves ex agentes de la CIA que recorren el mundo, que son ex agentes entre comillas, ¿no?
recorren el mundo con puertas abiertas por todos lados, para abierta a testigos. Eh, y vos decís que son independientes o están cumpliendo una función todavía que dicen que son ex agentes, pero son agentes. Bueno, es la pregunta del millón hoy en día, ¿no? En principio, sobre todo en los países centrales, eh, eh, está, bueno, el que era agente no deja de serlo, eso partimos de esa base. No es que se me ocurra a mí, pero tuve la posibilidad y hablo muy seguido con Luis Elizondo, y él, como es agente, siempre define eso. De hecho, siempre te aclara, digamos, que lo que puede hablar lo habla y lo que no, te dice, tengo firmado la cosa de confidencialidad, de esto no puedo hablar. Entonces, ahí hay un tema. Y es cierto lo que decís, es una muy buena observación porque hoy está muy, hay una agenda increíblemente abierta de muchos aspectos y te encontrás con un eje de estudio que es complejo, profundo, sensible, que son los experimentadores, en el cual nosotros venimos experimentando como concepto de abordaje fuertemente, cambiando el eje de lo que antes la gente por ahí entendía como contactado, y nosotros le dimos esa mirada, que es la mirada que tiene la observación de la agenda internacional. Los experimentadores, para que quienes nos están escuchando y viendo sepan, son las personas que han estado en cercanía del fenómeno o han interactuado con él y tienen elementos muy contundentes de estas interacciones o cercanías, sus historias clínicas e información privilegiada que manejan por intercambios. Entonces, no es lo mismo que estas versiones que a veces nos encontramos, que hay algunas que sí pudieran ser experimentadores, de que estaba en mi cama a las 3 de la mañana y me visitó el gris, entonces, no sé. Bueno, es distinto lo que estoy hablando. Esas personas como experimentadores, hace muchos años que hay grupos que trabajan con ellos justamente en el anonimato porque manejan información trascendental. Voy a contar un hecho que es, esto es Susan Hansen, que es muy conocida, ella es una experimentadora, ha sido una persona que ha estado interactuando en cercanía del fenómeno cuando era joven. A ella, por ejemplo, trabaja junto con el capitán Robert Salas y con otros sobre entrenamientos y encuentros con experimentadores para contención, para manejo de la información responsable. Ella cuando hace 40 años atrás que empezó a tener estos encuentros, le dieron, por ejemplo, en uno de los encuentros, la información de cómo construir en lo que hoy conocemos como una tablet, una cosa bien, bien específica, para que se entienda. Entonces eso la llevó a que tuviera muchísimas dificultades. Ella estaba casada, está casada con un militar, fue la persona que logró la desclasificación en Nueva Zelanda, y tuvo muchos inconvenientes con distintas agencias, no solo de su país, sino de distintas partes del mundo por el manejo de esta información, de algo que supuestamente todavía no existía ni en los planes más remotos de nadie. Entonces, ahí empieza la historia porque es increíble cómo en los últimos 4 o 5 años nos encontramos que a esos experimentadores también la manejan fundaciones, por ejemplo el MUFON, que es una organización muy reconocida mundial, tiene una fundación que trabaja con experimentadores que encabezó a Kathleen Madden, que es la sobrina de Betty Hill, del caso de Betty y Benny Hill. Entonces, esas personas empezaron a encontrar que muchos de los que lo buscaban eran experimentadores que además venían de agencias gubernamentales, como la CIA, inteligencia naval, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos múltiples actores hoy que se presentan como experimentadores que han pasado por estas organizaciones de inteligencia o de seguridad, y ahí empezó también a solicitarse, como fue el caso del MUFON, que llevó a que Kathleen Mather renuncie, a pedir los datos de los experimentadores, cosa que era algo que se mantenía en reserva absoluta justamente por el caudal y el tipo de información que estas personas administran. Esa información es como la que te digo, ¿no? Que vamos a salvar el mundo porque los extraterrestres, que
por ahí sí también, pero me refiero a otro tipo de información. Entonces, eso ha hecho que también la agenda cambie hoy a 360 grados porque estas personas no salen tan fácilmente a la luz. Y acá vos te das cuenta por qué tenemos tan pocas denuncias de gente que lo que antes nosotros llamábamos contactados, hoy experimentadores, no aparecen tan seguido como aparecían allá por los 70 o los 60, con historias fantásticas, digamos. Ahí está el punto, por eso fue muy buena tu mirada sobre la incursión de estas cuestiones de inteligencia y seguridad en los rubros más sensibles de la agenda hoy del fenómeno OVNI o UAP o FANI. Bueno, con respecto a este fenómeno, viene asociado de seres en algunos casos, ¿no? Correcto. Algunos que se ven a través de las escotillas o de lo que sean las ventanas, y algunos que transitan por la tierra y otros que hacen contactos. Hay algunos casos acá de eso, yo tengo noticias así de oído que hubo en Salta, algunos casos de dos naves que aterrizaron e interactuaron de alguna forma, la gente se quedó en la casa, pero estuvieron recorriendo por ahí. Mira, Y esos casos sí hay. Nosotros estamos trabajando dos casos de esta naturaleza que te mencioné antes y realmente son muy interesantes, porque lo primero que vos tenés el documento de la historia clínica, porque además de esta información privilegiada, la cercanía los pone en contacto con distintos tipos de radiaciones que le producen a los testigos en cercanía laceraciones, algunas situaciones físicas que son evaluables y es muy interesante. Entonces, hoy estamos trabajando con dos casos, uno es nacional de Argentina y otro internacional, donde entre las cosas que estamos viendo también ese análisis de ADN, todo este tipo de situación, ¿no? Es para mí el gran desafío es ya incursionar en este tipo de casos porque es la constancia de la comunicación con otra especie, básicamente, cosa que suena hasta difícil pronunciarlo, ¿no? Y imagínate que todavía algunos cuestionan de que realmente ahí haya algo que huele que pueda tener una procedencia de origen no humano, pero hoy estamos con esta agenda bien finita, que es el acceso a material recuperado de accidentes de eventos de origen no humano, material biológico, y también el hecho del intercambio, ya sea en la comunicación o en información, con, con seres de otra procedencia, digamos. bueno, el avance en los últimos 50 años en ciencia y tecnología podría estar ligado a algún tipo de contacto, ¿no? Porque uno ve el mundo hasta hace 100 años y lo ves lo que ha cambiado, yo te digo día a día, ¿no? Sí. Cuando era pibe había teléfono negro y no había celulares ni nada por el estilo, en la Mm. televisión era en blanco y negro y lo que más andaba era la radio. Y uno ve ahora que estamos hablando a la distancia, por ahí a miles de kilómetros, con una computadora hablando en vivo y simultáneo. O sea, es increíble, ¿no? Decís, Increíble. si vos lo contextualizás, eso decís, ¿qué pasó en este tiempo, no? Y lo que uno también se pregunta, porque bueno, hay registros históricos de posibles contactos de otras civilizaciones o posibles convivencia de otras civilizaciones con gente de acá, de este planeta. Hay también algunas evidencias aparentemente de manipulaciones genéticas. Entonces, y también está esta presencia, porque nosotros ahora podemos tener cualquier tipo de contaminación, pero en la prehistoria hay dibujos, cerámica, hay tanta cosa que donde están reflejadas estas cosas que vemos nosotros ahora,
que vos decís están presentes desde hace muchísimo, muchísimo tiempo acá en el planeta. Entonces uno a veces lo que piensa es el propósito, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿No? La pregunta que me hago yo por lo menos. Y sí, bueno, yo tengo una mirada dentro de esa línea de pensamiento bastante tranquila, porque si tomamos como elemento de que estas civilizaciones o lo que sea nos visitan hace tanto tiempo y desarrollan estas tecnologías extraordinarias, si hubiera habido una situación belicosa o complicada, ya nos hubiéramos dado por entera. Sí, sí, no, igual no me refería a eso, ¿no? ¿Eh? No me refería a eso, me refiero a cuál es el objetivo de estudio, de ayuda de alguna forma. A eso iba el hecho de acceder a nueva tecnología, porque si tomamos el hecho del caso del ovni recuperado de Roswell, donde supuestamente de ahí se tomó tecnología de avance como los transistores, la fibra óptica, que generaron un campo de inicio en lo que acaba de decir de la comunicación, digamos, el punto cero sería de desarrollo de mucha tecnología. Hoy la inteligencia artificial, fíjate vos todo lo que en términos de ese pasamos de un lugar de prácticamente pensar que era ciencia ficción a ahora manejarnos en el 80% de nuestra vida con inteligencia artificial. Yo pudiera hacer en este momento un armado de inteligencia artificial que con mi imagen, mi voz, pudiera estar diciendo lo que te digo y quizás ya ni te des cuenta, ¿entendés? Porque Claro. pasa, acabo de recibir, yo trabajo en salud, acabo de recibir un informe con datos duros de estadísticas y todo, hecho con inteligencia artificial, un informe que quien lo hizo antes hubiera tardado varias semanas, meses quizá, para poder hacer una conclusión y hoy en horas. Entonces, es muy complicado. Ahora, esto es producto de tecnología extraterrestre que viene más avanzada y bueno, es una discusión de fondo que pone ofusca a mucha gente de la ciencia porque según su mirada correcta también le quita mérito al poder de descubrimiento y de inventiva y de innovación de nosotros como especie. Y bueno, yo creo que hay un poquito de todo, ¿no? Mira, siempre pongo el ejemplo, para cuando vos sos niño y querés aprender a andar en bicicleta, te ponen dos rueditas y cuando te la sacan te va acompañando tu papá o tu mamá que te sostiene hasta que vos podés hacer el equilibrio y lanzarte, digamos. Creo que la vida en general yo la veo mucho desde ese lugar, digamos, con asistencia, con intercambio. Quizá nosotros mañana vayamos a un planeta, encontremos una especie inferior y pudiéramos darle elementos de desarrollo, como así quizá alguien pudiera habernos dado a nosotros como especie. Entonces, hay La verdad de que hay yo un poco. la pregunta que de alguna forma me respondes antes que te lo pregunte es si el ser humano está capacitado como para recibir tamaña tecnología y tamaña responsabilidad, pero viéndolo desde el punto de vista de que haya algún tipo de custodia al respecto, podría ser, ¿no? Uno ve tantas cosas, tantas injusticias y tanto mal uso de la tecnología que decís, a dónde va todo esto? Con la misma tecnología se puede hacer muchísimo si uno la utiliza para el desarrollo el desarrollo justo de la humanidad podría ser milagro, ¿no? Nosotros tenemos la decisión. Algo que queda flotando ahí en el aire como para seguir reflexionándolo, ¿no? Otra cosa que me pregunto, yo te voy haciendo todas estas preguntas porque son preguntas que me las hago yo, ¿no? Sí, Entonces, te yo voy también preguntando. tengo una pregunta. A mí me llama la atención la cantidad de ovnis caídos, ¿no? Por lo menos de ser cierto. Sí. El caso que uno medio conoce, es decir, tremenda tecnología, ¿no? Tremenda evolución. ¿Qué pasa? Que
se caen, porque si uno haría una estadística, o hay millones dando vuelta y se caen algunos, o si no, son poco fiables porque de acuerdo a lo que nosotros percibimos y vemos lo que se cae, hace una estadística de si es tremendo. O hay muchísimos que no vemos y lo vemos cuando se caen, o La estadística que se maneja, bueno, es difícil porque estamos hablando muy sobre el aire sobre todo esto, digamos, no hay nada claro, reconocido de recupero de ovnis, pero conociendo a algunos actores, y me voy a referir, qué sé yo, a Jack Valé, a Gary Nolan, que sé que están trabajando en una de las piezas, incluso con nosotros, sobre casos que son realmente, ciertamente contundentes en la custodia de la información. Y basado también en algunas cuestiones de gente muy seria como Richard Haynes, que fue controlador o sea, él fue perito para NASA de accidentes aéreos convencionales, así que se dedicó muchos años a evaluar accidentes aéreos inusuales y ha viajado por el mundo generando trabajos técnicos muy recomendables. Dicho esto, en ese marco esta gente tiene como una coincidencia de que sobre accidentes aéreos inusuales hay una veintena de casos que son muy interesantes, donde el recupero de elementos y ante el análisis de sus piezas, me refiero a estudios metalográficos y a estudios isotópicos que le permite al investigador científico evaluar si hay una construcción estructural de una aleación específica, y esto habla que sí, porque hay modificación en la estructura atómica en estos elementos, generando una pregunta que es la que tratan de responder. ¿Quién modificaría la estructura atómica de un elemento para constituir uno nuevo? ¿Con qué tecnología y con qué fin? Responder esta pregunta es la pregunta del millón. Hoy tienen unos elementos extraordinarios con cambio en la estructura isotópica y no pueden explicar para qué alguien hizo esa estructura extraordinaria. ¿Para afrontar qué cosa? Altas temperaturas, fricción, presión, vuelos hipersónicos, no sé, X. Entonces, esa es la mirada que tiene la ciencia. ¿Por qué sufren accidentes? Bueno, en virtud de la cantidad de esos casos, una veintena es minúsculo, es una estadística inexistente que no tiene ni piso estadístico. Por lo cual, estos eventos, si producen accidentes por algo, y ese algo hubo alguien que plantó una teoría, una hipótesis, que fue muy, y es muy seguida por muchos hombres muy destacados de la ciencia, esa persona fue un físico nuclear que se llamó Stanton Friedman. Stanton Friedman postuló que estos eventos sufrían accidentes porque dentro de sus múltiples estudios, como la de otros científicos, su forma de desplazamiento es con distintos rangos de longitud de onda de espectro no visibles asociado a microondas, radiofrecuencia. De estos eventos también se evalúan la emisión de rayos gamma. Entonces estamos hablando de energías o radiaciones que nuestros sensores a modo de alta, bueno, hoy de alta tecnología, pero a modo de radares o de sensores que emiten tanto fuera de la atmósfera o en nuestra atmósfera o debajo del agua, producen interferencias en los sistemas de navegación de estos eventos y les producen los accidentes. Stanton Friedman ha viajado a distintos puntos del mundo con el argumento de sus conferencias, pero su objetivo de fondo era verificar denuncias de accidentes aéreos inusuales en esos lugares donde iba, con respaldo de documentación de los peritajes de accidentes aéreos en zona. Entonces, es muy interesante porque la estadística era muy elevada sobre la existencia de radares o sensores terrestres de alto poder de emisión con respecto a ese accidente en la región o en la zona. Y ahí hay una explicación que hoy encolumnó muchos científicos de todo el planeta que están muy concentrados en darle volumen a esas estadísticas, y que estos casos de 20 piezas que incluyen la que nosotros tenemos en Ubatuba, que este es un dato que nunca conté, el evento de Ubatuba, que fue en 1957, en ese mismo lugar hubo varios accidentes aéreos convencionales. ¿Por qué? Porque esa emisión no solo produce accidentes aéreos en lo que es inusual, sino también en eventos convencionales, aviones. Pongo un caso en Argentina, en Salta.
en Salta, entre la frontera de Salta y Bolivia, no solo hubo eventos, los dos más conocidos fueron el caso de Sierras Coloradas de Joaquín B. González en el año 95 y el otro en el año 78, el que voló la punta del Cerro El Zaire en Bolivia, del lado boliviano. Pero ahí hubo los accidentes de los aviones de YPF, de Correo Argentino. Si ustedes ven, la cantidad de accidentes que hay en zona es tremendamente elevada. Y pocos saben que existió uno de los radares que tenía Estados Unidos en Roswell. Uno de esos radares estaba en la frontera, en el parque de gendarmería de Salta. Entonces, muy interesante que donde daban esos emisores de alta potencia se producían estos accidentes. Así que bueno, eso tiene una línea de investigación profunda y hoy es el argumento quizá más importante sobre por qué estos fenómenos UAP producen accidentes. Bueno, la primera que me lo explica bien. Realmente he escuchado así esta explicación, pero no tan profunda. Realmente me quedo satisfecho con que fueron las microondas. ¿Sabés que me vino a la memoria ahora, hace muchos años, calculo que en los años 80 y algo, había publicado Fabio Serpa en Cuarta Dimensión no me acuerdo bien, me acuerdo que había publicado de unas antenas extrañas que estaban cerca de determinados aeropuertos. ¿Tendrá que ver con esto? Y puede ser, vos fíjate que viste que enseguida cuando hay alguna cosa así de corte de luz, todo dicen Proyecto HAR, Proyecto HAR. Bueno, las microondas, la energía, digamos, y todo lo que tiene que ver asociado al fenómeno ovni en la denuncia viene acompañado con cortes de luz, con interferencia electromagnética que hace de que paren la marcha los motores. Cuando estos fenómenos generan residuos en suelo a modo de marcas y las llevas al laboratorio, aparece la acción de microonda. Pudieran explicar la microonda la acción de la desaparición de agua, donde no produce combustión sino deshidratación. Bueno, sería bastante largo de enumerar, pero esto está bastante consensuado en la investigación a nivel mundial y para... Que me cortaste. Bueno, se me cortó Andrea. Vamos a ver si puede retomar. Vamos con un temita y volvemos. Tengo que entrar en otra entrevista. Ahí está. Para que te me habías cortado. No, me entró otra llamada porque a las 12 tenía pautada otra entrevista. Bueno, contame, hablamos del Congreso entonces y te libero. Me quedaría hablando 2 horas más. Sí, la verdad que es fantástica la charla con vos siempre. Mira, nosotros justamente para avanzar en el desarrollo de esta agenda que merece tener una mirada más profunda, estamos incursionando sobre dos ejes, sobre la evidencia y el trabajo de campo con la conciencia, el trabajo más académico, con trabajo de campo que hacen profesionales como el equipo que viene allá de CIFO, que está el doctor Berlanda, Juan Acevedo, y estamos haciendo este 5 y 6 de octubre en Rosario, una jornada doble realmente extraordinaria, donde vamos a participar con Silvia Pérez Simondini, Gisela Cateura, Juan Acevedo y Daniel López. Se me cortó de vuelta. Vamos a ver si podemos retomar. Ahí está. Te siguen llamando. Sí, me siguen llamando. Este evento en Rosario, donde intentamos que por la pertenencia del equipo CIFO pueda convertirse un poco en el eje sobre el estudio de la conciencia relacionado a estos eventos. Cualquier cosa para acceder a la información, con gusto, comuníquense conmigo a museodelomni@gmail.com o a cualquiera de mis redes que yo les voy a dar toda la información. Bueno, Andrea, museodelomni@gmail.com. Exactamente, ahí acceden directamente a la información conmigo,
y con gusto les voy a dar todos los elementos para que puedan acceder. Hay múltiples posibilidades de acceso y vamos a estar haciendo por primera vez una jornada de encuentro directo con tanto Daniel López como con Juan Acevedo Peinado, para que la gente, va a venir gente que ha vivido experiencias profundas con el fenómeno, así que van a poder tener un tete a tete el domingo 6 de octubre en el Hotel Mercure con los investigadores para acceder a la mejor información que la gente muchas veces nos requiere, ¿no? Buenísimo, Andrea. Bueno, estamos en contacto, seguramente nos comunicaremos y continuamos con esta charla que me quedan pendientes algunas cosas. Bueno, le damos una segunda parte en una semana, si te parece. Dale, un abrazo. Un abrazo grande, Rubén, y muchas gracias. Chao, chao.